Hola a todos quienes miran este vídeo, yo soy Zion, y los que ya hayan visto alguno de mis vídeos anteriores ya se habrán dado cuenta de que cambié de avatar. Esto se debe a que tuve que cambiar de PC y decidí aprovechar para hacer un cambio. La verdad es que deseaba usar a el rey Salomón de Magi, pero como no encontré muchas imágenes que pudiera usar decidí utilizar a mi otro personaje favorito de Magi, Sinbad. Bueno, como pueden leer en el título del vídeo, les recomendaré algunas series que me han gustado bastante y que no son tan conocidos, pero tampoco son totalmente desconocido. Lo más seguro es que por lo menos a algunos de ustedes les suenen los nombres. No hablaré mucho de su historia, ya que como se los estoy recomendando no quiero arruinarles la historia dándoles spoilers. Antes de comenzar les advierto que estas son series que a mí me gustaron, y que considero que son buenas para pasar el rato, por lo que si a ti no te gustan, te pido que te abstengas de comentar cosas como que estas series son horribles simplemente porque no te gustaron. Recuerda que estas series fueron elegidas en base a mis gustos, los cuales no tienen por qué ser igual que los tuyos, y recuerden que estas series tienen como objetivo simplemente el hacerte pasar un buen rato. El primer manga que quiero recomendar es uno de mis mangas favoritos y estoy seguro que muchos de ustedes por lo menos saben de él por su anime. Me refiero a Rosario Vampire. Para los que no lo sepan, su versión animada es totalmente distinta a la obra original, muchos acontecimientos son cambiados e incluso totalmente omitidos, además de que las personalidades de los personajes son bastante diferentes. La historia está dividida en dos partes, marcadas por los nombres del manga, la primera parte llamada simplemente Rosario Vampire y la segunda Rosario Vampire Season 2. La historia original del manga es mucho más oscura, en la cual se muestra claramente el odio que los monstruos sienten por los humanos. La serie cuenta con una organización antagónica bastante interesante, llamada Fairy Tail. ¿Qué mierda? No, ese no. Este sí, un grupo de monstruos que odian a los humanos y que buscan destruirlos para que los monstruos dominen el mundo. Como les dije, no voy a profundizar mucho en su historia ya que esa es su tarea XD. Lo que sí les diré es que lo que más me gustó, fue el reparto. En el anime pintan a todas las mujeres como putas que van tras el protagonista, pero en verdad sus sentimientos son mucho más profundos, y deben enfrentarse a muchos obstáculos que las hacen madurar, tanto como mujeres como guerreras. Incluso tienen que hacerle frente al hecho de que su amor no es correspondido, especialmente Kurumo, quien es la que más sufre y lucha con sus sentimientos, esto debido a que a diferencia de la mayoría de series harem, aquí el prota desde el primer capítulo está enamorado de una sola persona, aunque eso no le quita el hecho de que quiera profundamente a sus amigas, y tampoco significa que ellas se rendirán, incluso en un punto llegan a aceptar la poligamia perfectamente. Otro punto que he de destacar de la serie es, el increíble desarrollo y evolución que sufren los personajes, en especial el protagonista, que parte como un simple humano que debe ser protegido por las chicas, hasta ser un ser increíblemente poderoso e independiente que pasa a ser el quien debe sostener y proteger a los demás. Además de esto, el prota con el tiempo va desarrollando un objetivo claro que desea cumplir con todas sus fuerzas, por el cual no le importaría dar su vida. El final nos da la idea de que seguirá luchando por este. En un punto muy personal, me gustaron bastante los diseños de los personajes, el dibujo es muy bueno, en especial los ojos, que reflejan muy bien los sentimientos y emociones de los personajes. También las historias de las chicas son un punto muy bueno de la serie. Las historias como las de Mizore y Cocoa son muy profundas y sentimentales, nos dan a conocer los verdaderos sentimientos, sin caer en fanservice como en el anime, sino que a punta de una historia interesante, bien armada, que aprovecha muy bien a los personajes y que logra despertar emociones a los lectores. Otro manga que les recomiendo enormemente, pero del que no profundizaré mucho, ya que le dediqué un vídeo completo, es el manga de Kenichi. Les dejaré el vídeo en la descripción para que vean por qué se los recomiendo. Lo que sí les diré, es que lo que más me gusta de esta serie, es su ritmo, muy entretenido y que casi no decae en ningún momento, y la forma en que son llevados los personajes, los cuales puede que no sean muy originales, pero son muy bien llevados, con un desarrollo bastante bueno, y cada uno de ellos aporta a la historia. Solo para que sepan cuánto se los recomiendo, estos son dos de mis tres mangas favoritos. Por si a alguien le interesa, el que completa esta trinidad es Magi, el cual también se los recomiendo enormemente, pero no hablaré de este, ya que tengo planeado un vídeo exclusivo para él, y cuando lo haga les dejaré un link en este vídeo para que lo vayan a ver. Ahora pasando a otro manga, les recomiendo enormemente Rave Master, la verdadera obra maestra de Hiro Mashima.
Tomen eso fanboys de Fairy Tail, pero explicar el por qué considero mejor esta serie que Fairy Tail, sería cuestión de otro vídeo. Lo más probable es que muchos no conozcan nada de esta historia, así que les daré la descripción de Wikipedia, porque me da hueva explicársela. Todo comienza hace 50 años cuando las fuerzas de la oscuridad Darkbrain amenazaron al mundo. Shiva, el primer Rave Master, procuró destruir la Darkbrain con su espada de K-fuerte mediante una explosión, pero dicha explosión, llamada Overdrive, provocó la destrucción del 10% del mundo y también provocó que las piedras Rave se esparcieran por diferentes partes del mundo al igual que las Darkbrain. Quedando solo la piedra de Shiva, la cual sirve para activar la espada. 50 años después, en el presente, aparece Haru Glory, un chico que vive con su hermana en Isla Garage. Un día mientras está pescando, descubre una criatura extraña de color blanco con puntos negros como ojos y con una especie de perforador como nariz. Al principio lo llamaban Shabutaro, hasta que Shiva revela que su nombre verdadero es Pluey, que es portador del Rave. Más tarde, un miembro de los Demon Card, la organización que tiene las Darkbrain, le exige a Shiva a que entregue la piedra de Rave. Sin embargo, Shiva intenta defenderse pero no puede activarla. Haru coge la Rave, la activa y defiende a Shiva. Este último le dice que es su sucesor y le regala la espada para que vaya en busca de las Rave. Así es como se convierte en el segundo Rave Master. A lo largo de su viaje se va encontrando con múltiples aliados como enemigos, los cuales irán influyendo en el desarrollo de la historia. Esto es solo para que se den una idea de qué va la serie, porque la verdad esta descripción es muy básica e incluso incorrecta en algunas cosas. Pero lo que importa es que esta serie consta con una buena historia, que no cae en los típicos Deus Ex Machina o por lo menos no abusa de estos, como muchos en la actualidad. Es una historia que comienza algo lenta, pero al ir avanzando coge un ritmo bastante agradable y que puede llegar a engancharte a ver un capítulo tras otro. Eso me pasó a mí por un tiempo. Sus personajes son bastante profundos y cada uno de ellos debe enfrentar desafíos personales que deben superar incluso si se deben realizar sacrificios. Lo bueno de los personajes es que, a pesar de que todos tienen una meta en común que cumplir, cada uno tiene su propio objetivo que desea cumplir a toda costa. Aunque algunos personajes pueden caer en ser un poco clichés. Es una serie que juega un poco con el drama y las tragedias, y digamos que te puede trolear en algunos momentos, como personajes que justo cuando se convierten mueren, o muertes falsas. También maneja de forma correcta el romance en la historia, con parejas, aunque algo predecibles, bien llevadas y con bastante drama y agonía en algunos casos. Tiene algunos problemas como cualquier serie, en especial su final, que lo considero bastante forzado. Pero en la suma, tiene muchas cosas más buenas que malas. Tiene una de las muertes más geniales que he visto, a la par con la de Shirohige y Netero, pero no les diré cuál, ya que eso lo deben descubrir ustedes viéndolo. Siguiendo con los mangas, la tercera recomendación es el manga de Pokémon, más conocido como Pokémon Adventure. Hay que aclarar que el manga no es parecido en lo más mínimo al anime, ya que el manga es más fiel a los juegos, y el anime es una historia completamente original. Las sagas de este manga están marcadas por las generaciones de los juegos, ya que con cada nuevo juego que sale, se da inicio a una nueva saga en el manga, teniendo como protagonistas a los mismos de los juegos. Es una historia mucho más seria y oscura que la de los mismos juegos, tocando temas como el abuso descarnado de los Pokémon, y la traición, ya que en esta historia, incluso los líderes de gimnasio y la Elite 4 pueden ser enemigos. Algo muy interesante de esta serie, es que nos muestran las distintas perspectivas que hay sobre el mundo Pokémon. Aquí no solo hay buenos y malos, como el anime y los juegos, sino que son personas con distintas visiones de cómo se tienen que relacionar las personas y Pokémon, presentándonos antagonistas con buenas intenciones, pero que pueden causar un gran desastre, como el mismo Lance. Para mí, uno de los puntos fuertes de esta serie es su dinamismo, agilidad y, por qué no decirlo, un poco de oscuridad y peligro. Lo del dinamismo y agilidad se puede ver, por ejemplo, en las peleas, ya que en estas los entrenadores tienen un rol más activo en el combate, pudiendo incluso montar a sus Pokémones en pleno combate, lo que los expone enormemente, dándonos a entender que las peleas Pokémon son temas muy serios. Las peleas entre Red y Giovanni demuestran esto muy bien. Las peleas que nos ofrece este manga, son de las mejores dentro del mundo de Pokémon. La pelea entre Red y Mewtwo, versus Giovanni y Deoxys, debe de ser de las mejores que he visto.
Como dije anteriormente, esta es una historia mucho más oscura y cruda que el anime y juegos, pero según el mismo creador de los juegos de Pokémon, refleja exactamente el mundo que él imaginó cuando creó Pokémon, un mundo mucho más realista, en donde los Pokémones incluso pueden morir y los entrenadores salir seriamente lastimados de un combate Pokémon. Si alguna vez te gustó Pokémon, ya sea el anime o sus juegos, vas a quedar muy enganchado a esta serie, además de que lo estarás por un largo tiempo, ya que es una historia de más de 500 capítulos. Ahora les recomendaré un anime, una comedia romántica, no soy muy fan de este tipo de series, pero esta me gustó bastante. Me refiero a Golden Time, por si a alguien le surge la duda por los diseños de los personajes, es de los mismos creadores de Toradora. La historia nos sitúa en los años de universidad de un joven que ha perdido totalmente la memoria, que está solo en la ciudad sin amigos, ni conocidos, ya que decidió escapar del mundo en el que todos lo conocían, pero él no sabía quiénes eran. Al ser una comedia romántica, obviamente el romance es un factor importante, nos presentan una relación que no podría ser tal cual un trío amoroso, pero que sí involucra los sentimientos de tres personajes que en general están cubiertos por la inseguridad y el miedo a recordar y fracasar. Sus personajes son interesantes y cada uno muy distinto, sin caer en los estereotipos, de hecho algunos son bastante extraños y particulares. Aunque debo decir que siempre me irrito como el protagonista habla de sí mismo en tercera persona, pero es un detalle que en lo particular me molesto, pero que no influye en la calidad de la serie. Para mí, su fuerte no es su historia, ya que no es tan espectacular, lo que no le quita lo entretenida e interesante, pero su fuerte es la capacidad de transmitir emociones, probablemente te emociones con esta serie y te envicies con sus capítulos. Tiene algunos toques sobrenaturales, con el espíritu de los recuerdos perdidos del prota, y un juego con sus recuerdos, los cuales se van revelando a través del avance de la historia, y nos van contando una historia del pasado que afecta profundamente el presente, una hermosa historia, aunque algo triste e inconclusa. Antes de continuar con las últimas dos recomendaciones, una advertencia: si eres de los que no les gusta el ecchi y los juegos en doble sentido, y consideras que estos arruinan una serie, desde ya te aviso que estas recomendaciones no son para ti, y te recomiendo que dejes hasta aquí el vídeo, ya que no quiero leer en los comentarios reproches por estas dos últimas series, basados en prejuicios. Bien, ya dicho esto, y siguiendo en la línea de los animes, les vengo a recomendar Seitoka y Yakuindomo, es una comedia total, la historia no es realmente algo muy novedoso, es la típica historia colegial, en la cual el prota se ve obligado a formar parte del centro estudiantil, y deben hacerse cargo de los típicos problemas que esto conlleva, hacerse cargo de organizar los eventos escolares y lidiar con los clubes. Su fuerte definitivamente no es su historia, sino que la comedia que maneja, y los personajes, claro que todo visto desde la perspectiva de una comedia. Juega mucho con el doble sentido, pero no es un ecchi visual, por decirlo de alguna forma, ya que no hay escenas eróticas, en el sentido de desnudos o mucho exhibicionismo. Sino que juega con un lenguaje ecchi, que en algunos casos puede tocar lo vulgar, pero es tratado de una forma que es graciosa y no ofensiva. Tiene varios personajes extraños, especialmente Shino y Aria, que hablan libremente de sus cosas íntimas, pero no el sentido más vulgar, ya que ninguna de las dos tiene experiencia, sino que en un sentido más lúdico e incluso hasta inocente. Probablemente el único personaje cuerdo de la historia sea el protagonista masculino, que se ve envuelto en múltiples situaciones bastante divertidas y vergonzosas. Como ya advertí, esta es una serie que apunta de divertir con un sentido del humor basado en el doble sentido, por lo que si no vas predispuesto con esta idea en mente, será difícil que disfrutes completamente esta serie. Si eres de los que disfruta con este sentido del humor, te aseguro que pasarás un agradable y muy divertido momento viendo esta serie. La última serie que les recomendaré en este vídeo, no es ni un anime ni manga, bueno, aunque tiene ambos, lo que yo les vengo a recomendar son sus novelas ligeras, me refiero a High School DxD. Probablemente varios conozcan su anime, el cual es bueno para mi gusto, abusa un poco más que las novelas de ecchi, pero esto es algo esencial en su historia. La forma como tratan el ecchi es diferente en el anime y en las novelas, ya que el anime es más gráfico, en cambio las novelas son un poco más eróticas.
Desde ya les digo que el grueso de la historia de las novelas no es muy tocado en su anime, ya que a partir de donde termina su segunda temporada, la historia comienza a tomar más forma y a ser más interesante, con fuertes enemigos ya mucho más definidos, con cada personaje con sus objetivos más claros, además de que conoceremos mucho más de los personajes y cómo es que funciona el inframundo y la sociedad que los rodea. Una muy discriminadora y elitista, especialmente la clase alta, pero que a fuerza de logros, popularidad y sobre todo, su poder, tiene que aceptar y reconocer al prota, quien en un principio era discriminado por ser simplemente un demonio reencarnado de un humano, además de no tener ningún talento ni en la magia, ni en los poderes demoníacos, pero a la vez algo temido por tener dentro de sí a un legendario dragón, con un poder similar a un dios. La razón por la que recomiendo las novelas más que el anime, por un lado es que obviamente está mucho más avanzada, el anime solo abarca los 4 primeros tomos, y la novela ya va por el tomo 18. Pero la principal razón de esta recomendación es porque, mezcla muy bien el ecchi, el romance, la acción y la comedia. Esta es la primera historia que veo en la que el ecchi es un elemento que ayuda al desarrollo de un personaje, y sí, el protagonista aumenta su poder en base a entrenamiento y a su lujuria, especialmente por su amor hacia los pechos. Como se imaginarán, mucha de la comedia de esta serie es en base a momentos echis, pero aún así, puede ser divertida por sí misma, sin recurrir a lo erótico. A pesar del prejuicio que puede haber, el mayor atractivo de esta serie, a mi parecer, no es tanto su ecchi, aunque es bastante importante en la historia, sino que es la acción y las peleas. Recuerden que estamos hablando de una serie que involucra de demonios, ángeles, dioses y una multitud de seres mitológicos, por lo que el nivel de poder en esta serie es bastante alto, y en general esto es bien utilizado, con distintas habilidades y poderes, magia, poderes demoníacos, espadas sagradas o malditas, las habilidades propias de las piezas, que pueden aumentar, el poder mágico, la velocidad o la fuerza bruta. También están los sacros aparatos, que otorgan distintas habilidades, que pueden llegar incluso a interferir con el flujo de la vida y la muerte, y romper las paredes de las dimensiones. Esto es porque, antes que un ecchi es un shonen. Algo curioso de esta historia, es que a diferencia de la mayoría de harem, aquí se acepta totalmente que haya un harem, de hecho es propulsado por muchos personajes, incluso por la madre de Rías. Incluso aquí hay una especie de jerarquía dentro del harem, en donde Rías es la primera, Asia la segunda, Akeno la tercera, y así sucesivamente se va agrandando el harem. Otro punto fuerte es la forma en que juega con el misterio y el drama, nos presenta a sus personajes en distintas facetas expresando distintas emociones, desde la mayor alegría, pasando por el espíritu de pelea, hasta la total depresión, sed de sangre y venganza. Si eres de los que no les gusta leer y por eso no te llaman mucho la atención, te aseguro que esto no te molestará, ya que la forma y el ritmo con el que se narra la historia es muy agradable y envolvente, es una narración en primera persona, por lo que veremos las perspectivas de los personajes, aunque el principal narrador es el mismo Issei, aunque en otros casos son Azazel o Kiba. Bueno, este ha sido el vídeo, en la descripción les dejaré links donde puedan ver las distintas series, por si les interesó alguna. Me despido esperando que alguna de estas series le hayan interesado, nos veremos en mi próximo vídeo que será una comparación entre el espectacular Spider-Man y Ultimate Spider-Man.